Cuando abrí la puerta de la iglesia y vi a mi madre en el altar usando mi vestido de novia, besando a mi novio, supe que mi vida se había convertido en la pesadilla más bizarra que una hija podría vivir. La mañana de mi boda había comenzado como un cuento de hadas tejido en sueños dorados que yo atesoraba desde niña, cuando jugaba a ser novia con sábanas blancas de mi abuela y coronas de margaritas recogidas en el jardín de la casa donde crecí. El sol primaveral entraba por las amplias ventanas de la habitación del hotel como rayos de oro líquido, iluminando cada partícula de polvo que bailaba en el aire perfumado con esencia de rosas y laca de cabello, creando una atmósfera etérea que parecía salida de una película romántica, donde todo es perfecto y nada puede salir mal. La habitación lujosa estaba decorada con pétalos de rosa, esparcidos estratégicamente sobre la alfombra persa, velas aromáticas que centelleaban suavemente en los rincones, y una bandeja de champán rosado que burbujeaba delicadamente en las copas de cristal que mis damas de honor habían levantado en sucesivos brindis a mi felicidad venidera. Carolina, Fernanda y Luciana, mis amigas más queridas desde los tiempos de la Facultad de Arquitectura, circulaban a mi alrededor como hadas madrinas dedicadas, cada una cuidando meticulosamente de un aspecto diferente de mi preparación final, para el momento que había planeado obsesivamente durante 18 meses, de noviazgo meticuloso y cuidadoso. Sus voces musicales se mezclaban en un murmullo alegre de conversaciones animadas sobre peinados, maquillaje, accesorios y los 1000 detalles minúsculos que transforman a una mujer común en una novia radiante, lista para caminar hacia su destino romántico. El vestido de novia que elegí después de meses exhaustivos de investigación en tiendas especializadas, revistas de moda y sitios internacionales estaba colgado majestuosamente en el armario de caoba como una obra de arte textil esperando cobrar vida a través de mi cuerpo. Era una creación deslumbrante en satén marfil importado de Francia, con detalles en encaje de chantilly que habían sido bordados a mano por artesanas especializadas, creando patrones florales delicados que parecían haber brotado naturalmente del tejido, como si la propia naturaleza hubiera conspirado para crear la pieza perfecta. El escote era discretamente elegante, revelando apenas una sugerencia sutil de la feminidad que yo había aprendido a valorar sin vulgarizar, mientras que la cola de 2 metros se extendía en ondas graciosas que prometían crear una entrada triunfal, digna de princesa de cuentos de hadas. Había costado exactamente la mitad de mis ahorros de 2 años trabajando como arquitecta en proyectos residenciales desafiantes, pero cada centavo invertido parecía justificado cuando imaginaba a Daniel viéndome bajar el pasillo de la iglesia con aquella creación que era simultáneamente sofisticada y atemporal, clásica y moderna, todo lo que siempre soñé usar en el día más importante de mi vida adulta. Era exactamente como siempre imaginé que sería. Un vestido que contaba la historia de quién era yo. Una mujer independiente que había trabajado duro para conquistar sus sueños, pero que aún creía en la magia del amor verdadero y del compromiso sagrado del matrimonio celebrado en una iglesia centenaria, donde mis propios abuelos maternos habían intercambiado votos de amor eterno 50 años atrás, en una época en que las promesas aún significaban algo permanente e inquebrantable. Mis damas de honor, vestidas en tonos armoniosos de rosa antiguo que complementaban perfectamente la paleta de colores que habíamos elegido para toda la decoración de la ceremonia y recepción, se movían por la suite lujosa con la precisión coreografiada de bailarinas experimentadas, cada una ejecutando su función especializada con amor genuino y dedicación maternal. Carolina, siempre la más meticulosa y organizada de nuestro grupo, había asumido la responsabilidad de cuidar de las joyas que yo usaría en este día memorable, el collar de perlas genuinas que había pertenecido a mi abuela materna y que representaba el elemento tradicional de algo prestado, para traer suerte y bendiciones ancestrales para la boda. Los pendientes de diamante que Daniel me dio de regalo de compromiso en una noche romántica de luna llena, y la pulsera delicada de oro blanco que recibí de Patricia en mi cumpleaños de 30 años, cuando ella dijo proféticamente que un día la usaría en mi boda. Fernanda, con su talento natural para el maquillaje que había descubierto durante un curso de visajismo que hizo por hobby, estaba aplicando meticulosamente cada pincelada de base, cada trazo de delineador, cada capa de rímel que transformarían mi rostro en una versión más luminosa y perfecta de mí misma, realzando el color verde de mis ojos y el rubor natural de mis mejillas que estaba intensificado por la emoción creciente de este día único. Luciana, eternamente práctica y organizadora nata, comprobaba obsesivamente cada ítem de la lista detallada que habíamos elaborado semanas antes en reuniones que duraban horas.
zapatos de satén con tacón de 5 centímetros que me darían altura extra para las fotografías, pelo de 3 metros en tul francés con bordes de encaje que complementaba perfectamente los detalles del vestido, guantes cortos de seda que añadían un toque de elegancia clásica, perfume francés que elegí especialmente para este día y que se convertiría para siempre en la fragancia de mis memorias nupciales, alianza de oro blanco grabada con nuestras iniciales entrelazadas y la fecha que marcaría el inicio oficial de nuestra vida conyugal, y todos los documentos necesarios para la ceremonia religiosa y civil, que fueron verificados y reverificados múltiples veces para evitar cualquier contratiempo de última hora que pudiera empañar la perfección de este día soñado. Isabela, mi querida amiga, estás absolutamente radiante hoy, como una diosa griega descendiendo del Olimpo para bendecir a los mortales con tu belleza divina, exclamó Fernanda con entusiasmo genuino, que hacía que sus ojos castaños brillaran de emoción, dando los toques finales al peinado elaborado que había tardado exactamente 2 horas en quedar perfecto, con cada rizo posicionado estratégicamente para crear una composición romántica que enmarcaba mi rostro con la delicadeza de una pintura renacentista. Daniel literalmente se quedará sin palabras cuando te vea descendiendo majestuosamente por el pasillo de la iglesia, caminando hacia el altar donde ustedes dos se convertirán en una sola alma delante de Dios y de todos los que los aman. El ambiente de la suite estaba impregnado de fragancias que se mezclaban armoniosamente, creando una sinfonía olfativa de feminidad y celebración. El perfume dulce e intoxicante de las rosas rosadas que decoraban cada superficie disponible. La laca de cabello con aroma a gardenia que fijaba cada hebra de mi peinado elaborado. El champán rosado que burbujeaba alegremente en las copas de cristal que habían sido un regalo de boda anticipado de la madrina de Daniel, y mi perfume personal, una fragancia exclusiva y cara que se había convertido en mi firma olfativa desde que Daniel comentó, en nuestro tercer encuentro, que era el aroma más seductor y femenino que jamás había sentido en una mujer. Todas esas fragancias se combinaban para crear una atmósfera de fiesta íntima y celebración femenina que me hacía sentir envuelta por el cariño incondicional y apoyo emocional de las personas que más amaba en el mundo, mujeres que habían caminado a mi lado a través de todas las fases importantes de mi vida adulta y que ahora testimoniaban mi transformación final de mujer soltera a esposa radiante. Daniel y yo estábamos juntos desde hacía 4 años plenos de descubrimientos mutuos, crecimiento compartido y construcción cuidadosa de una base sólida para lo que esperábamos que fuera una vida entera de compañerismo amoroso y respetuoso. Nuestra relación había florecido de forma natural y orgánica desde aquel primer encuentro mágico en una fiesta de graduación de la Facultad de Ingeniería, donde él se había graduado con distinción 2 años antes que yo, en una noche de verano perfumada con jazmín e iluminada por luces de papel que creaban una atmósfera romántica digna de película europea. Desde el primer momento en que nuestros ojos se encontraron a través de la multitud de jóvenes profesionales celebrando logros académicos, supe que había algo especial y raro en aquel hombre moreno de sonrisa sincera y ojos castaños profundos que parecían ver a través de las máscaras sociales que todos usamos en fiestas y encuentros casuales. Él era literalmente todo lo que siempre busqué conscientemente en un compañero de vida. Lo suficientemente inteligente para mantener conversaciones estimulantes sobre cualquier tema desde arquitectura clásica hasta política internacional, emocionalmente estable de una forma que me hacía sentir segura y protegida sin sentirme disminuida o controlada. Ambicioso profesionalmente, pero no obsesionado con el trabajo al punto de descuidar relaciones personales. Cariñoso conmigo de maneras grandes y pequeñas que demostraban atención genuina a mis sentimientos y necesidades. Y principalmente, alguien que respetaba profundamente mi independencia financiera y emocional, sin intentar moldearme según sus expectativas o fantasías sobre cómo una esposa debería ser o comportarse. Daniel trabajaba como ingeniero civil senior en una empresa prestigiosa y bien establecida de la ciudad, donde había construido una reputación sólida de competencia técnica y liderazgo natural, que le garantizaba un salario generoso lo suficiente para permitirnos soñar con una vida cómoda, de clase media alta, donde podríamos tener hijos, viajar por el mundo, comprar una casa propia con jardín para que los niños jugaran, y principalmente, donde yo podría seguir desarrollando mi carrera de arquitecta sin la presión financiera de tener que ser la única proveedora de la familia. Nuestro compromiso había durado 18 meses cuidadosamente planificados y aprovechados al máximo. Un periodo precioso que utilizamos inteligentemente para conocernos aún más profundamente en aspectos que el noviazgo no había revelado completamente, para planear meticulosamente nuestro futuro común con conversaciones serias sobre hijos, finanzas,
carrera y valores fundamentales, para comprar nuestra primera casa, una encantadora casa de 2 pisos en un barrio residencial tranquilo y arbolado, donde los niños jugaban en las calles seguras y los vecinos se saludaban con sonrisas genuinas, y principalmente, para organizar cada detalle minúsculo de la boda de nuestros sueños, que sería al mismo tiempo una celebración íntima para familia y amigos cercanos, y una declaración pública de nuestro compromiso mutuo de construir una vida basada en el amor, respeto y compañerismo. Daniel reveló durante ese periodo de compromiso cualidades que me hicieron enamorarme aún más profundamente. Era el tipo raro de hombre que recordaba espontáneamente fechas importantes, como nuestro primer beso, nuestro primer te amo, el aniversario de noviazgo, e incluso fechas que yo consideraba menores, pero que para él eran hitos significativos de nuestra historia romántica. Me sorprendía regularmente con pequeños gestos románticos en medio de la semana ajetreada. Flores dejadas en mi escritorio de la oficina, notas cariñosas escondidas en mi bolso, cenas improvisadas con velas cuando llegaba cansada del trabajo. Me apoyaba incondicionalmente en todos mis proyectos profesionales más desafiantes, ofreciendo no solo aliento emocional, sino también consejos prácticos basados en su experiencia empresarial. Y había conquistado no solo mi corazón completamente entregado, sino también la aprobación unánime y entusiasta de toda mi familia extensa y círculo de amigos cercanos, algo que consideré una señal auspiciosa de que nuestra unión tenía la bendición y apoyo de todas las personas importantes en nuestras vidas. Durante toda nuestra relación amorosa y armoniosa, Daniel siempre demostró paciencia admirable y comprensión madura con las peculiaridades a veces desafiantes de mi madre Margaret, una mujer compleja cuya personalidad se había vuelto progresivamente más difícil de tratar desde que mi padre decidió pedir el divorcio cuando yo tenía 15 años, alegando incompatibilidad de temperamentos que se había vuelto insostenible después de 20 años de matrimonio. Margaret desarrolló desde el inicio de nuestra relación una actitud sutilmente posesiva e inexplicablemente competitiva en relación a lo que Daniel y yo estábamos construyendo juntos. Una postura que me molestaba de forma vaga, pero persistente, creando una tensión de bajo nivel que yo intentaba ignorar atribuyéndola a las dificultades naturales y comprensibles que cualquier madre viuda enfrentaría al aceptar que su hija única había crecido, encontrado su propio camino en la vida y estaba lista para formar su propia familia nuclear. En mi ingenuidad filial y mi deseo desesperado de mantener la armonía familiar a cualquier costo, interpreté los comportamientos extraños de Margaret como manifestaciones normales, aunque exageradas, de los celos maternales que los psicólogos describen como parte natural del proceso de separación entre madres e hijas adultas. Daniel es realmente un hombre excepcional y especial, Isabela querida, una rareza en una generación de hombres inmaduros e irresponsables, comentó Carolina cierta tarde mientras ajustaba delicadamente el velo en mi cabeza, sus palabras haciendo eco del consenso universal que todos siempre expresaban sobre mi futuro marido, un hombre que parecía haber salido de un manual sobre cómo ser el yerno perfecto que cualquier suegra soñaría tener en la familia. Margaret, mi madre que me dio a luz pero que siempre fue una mujer emocionalmente complicada y psicológicamente narcisista, se volvió una persona aún más difícil de comprender y tratar después del divorcio traumático de mis padres, que ocurrió cuando yo estaba navegando las aguas turbulentas de la adolescencia y necesitaba desesperadamente estabilidad familiar. A los 58 años cronológicos, ella mantenía una apariencia física impecable y artificialmente joven gracias a una rutina obsesiva de tratamientos estéticos regulares en clínicas caras, ejercicios diarios rigurosos en el gimnasio más exclusivo de la ciudad, procedimientos de rejuvenecimiento facial que costaban fortunas pero que ella consideraba inversiones esenciales, y un cuidado casi patológico con ropa de marca, maquillaje profesional aplicado diariamente como si fuera actriz a punto de entrar en escena, y peinados elaborados que la hacían parecer una mujer de 45 años determinada a competir seductoramente con mujeres 20 años más jóvenes en todos los aspectos de la apariencia física y sexual. Desde que quedó oficialmente soltera y disponible en el mercado romántico, después de 2 décadas de matrimonio que ella siempre describió como sofocante y limitador de mi verdadera personalidad, se había involucrado en una serie interminable de relaciones casuales y de corta duración con hombres consistentemente más jóvenes que ella. Hombres que invariablemente terminaban estas relaciones cuando finalmente percibían y comprendían sus tendencias controladoras profundamente arraigadas, su necesidad psicológica insaciable de ser constantemente admirada, adulada y tratada como centro absoluto del universo de cualquier persona que osara acercarse románticamente a ella.
Durante todo el periodo de mi relación seria y creciente con Daniel, observé con incomodidad creciente que Margaret había desarrollado una fijación extraña e inapropiada por él, siempre haciendo comentarios cargados de subtexto sexual sobre cómo era físicamente atractivo y masculino, cómo yo tenía una suerte tremenda de haber conseguido atrapar a un hombre de ese calibre, cómo ella personalmente le gustaría mucho haber encontrado a alguien con esas cualidades cuando era más joven y tenía más opciones románticas disponibles. Inicialmente, en mi inocencia filial y deseo de mantener la paz familiar, interpreté esos comentarios cargados como simples manifestaciones de aprobación maternal exagerada, el tipo de cosa que madres orgullosas dicen sobre los novios de las hijas cuando están genuinamente felices, con las elecciones románticas que ellas hicieron. Pero conforme el tiempo pasó inexorablemente y nuestra relación se profundizó hacia el compromiso matrimonial, comencé a notar con creciente incomodidad que Margaret siempre encontraba formas creativas y aparentemente casuales de estar presente y disponible siempre que Daniel venía a visitarme a casa, apareciendo en la sala de estar vestida de forma provocativamente joven e inadecuada para una mujer de su edad, usando escotes más profundos de lo necesario, faldas más cortas de lo apropiado, perfumes más intensos de lo socialmente aceptable, y disputando sutilmente pero persistentemente la atención de él a través de conversaciones elaboradas sobre asuntos que ella investigaba previamente en Internet, con el objetivo transparente de impresionarlo con conocimientos que no poseía naturalmente sobre ingeniería, deportes, política y otros tópicos que ella había identificado como de interés masculino. Durante todo el periodo estresante pero emocionante de planificación de la boda, que debería haber sido un tiempo de alegría familiar compartida y cooperación armoniosa entre madre e hija, ella se había vuelto progresivamente más intrusiva e interferente, cuestionando cada decisión importante que Daniel y yo tomábamos como pareja adulta e independiente, sugiriendo cambios que claramente beneficiaban sus propios gustos personales en vez de los nuestros, y demostrando una ansiedad excesiva y desproporcional sobre detalles decorativos y logísticos que francamente no deberían preocupar a una madre normal, cuyo único papel debería ser apoyar emocionalmente a la hija durante este periodo de transición importante. Isabela, tengo que admitir que tu madre a veces actúa de forma, ¿cómo puedo decirlo diplomáticamente?, peculiar e inapropiada, especialmente cuando Daniel está cerca. Había comentado delicadamente mi hermana Patricia algunas semanas antes de la boda, durante una conversación privada donde ella intentó alertarme sobre comportamientos que había observado, pero que yo, en mi lealtad filial ciega y deseo desesperado de evitar conflictos familiares, elegí ignorar completamente porque simplemente no podía imaginar ni aceptar la posibilidad de que una madre pudiera llegar al punto moralmente inaceptable de sabotear deliberadamente la boda de su propia hija por motivos egoístas y narcisistas. La ceremonia religiosa estaba marcada puntualmente para las 15 horas de la tarde, en una fecha que Daniel y yo habíamos elegido cuidadosamente después de consultar nuestros calendarios profesionales, verificar la disponibilidad de la iglesia y del salón de fiestas, y principalmente, después de confirmar que sería un periodo adecuado para todos los parientes lejanos que necesitarían viajar para participar de nuestra celebración. La iglesia San Francisco era una construcción histórica majestuosa de arquitectura colonial portuguesa, que se ubicaba estratégicamente en el corazón del centro histórico de la ciudad, una edificación centenaria de piedra labrada y vidrieras coloridas que había sido meticulosamente reformada recientemente para acomodar bodas modernas, manteniendo religiosamente todo su encanto arquitectónico y atmósfera de sacralidad que remitía a épocas cuando el matrimonio era considerado un sacramento indisoluble y sagrado. Daniel ya estaba en la iglesia puntualmente desde las 14 horas, cumpliendo religiosamente nuestra programación detallada, recibiendo calurosamente a los invitados que llegaban gradualmente junto con sus padrinos elegantemente vestidos, y organizando meticulosamente los últimos detalles logísticos y ceremoniales con el padre Francisco, un hombre carismático y experimentado de 62 años que nos había acompañado pacientemente durante todo el proceso riguroso de preparación matrimonial exigido por la Iglesia Católica y que conocía íntimamente a nuestras familias desde hace décadas, habiendo bautizado tanto a Daniel como a mí cuando éramos bebés inocentes e inconscientes del destino romántico que nos aguardaba. Había exactamente 120 invitados confirmados a través de invitaciones formales enviadas con 2 meses de antelación, una lista cuidadosamente elaborada que incluía familiares cercanos y lejanos de ambos lados, amigos íntimos que habían sido parte importante de nuestra historia individual y como pareja,
colegas de trabajo respetados que se habían vuelto más que conocidos profesionales a lo largo de los años, y algunos vecinos queridos y especiales que formaban parte orgánica de nuestra vida social y comunitaria. El salón de fiesta anexo a la iglesia había sido transformado en una visión de elegancia romántica a través de decoración elaborada que costó meses de planificación detallada. Arreglos florales voluminosos y perfumados en tonos armoniosos de blanco y rosa, esparcidos estratégicamente por todo el ambiente, mesas redondas cubiertas con manteles de lino importado de Bélgica y decoradas con centros de mesa que eran pequeñas obras de arte florales, sillas revestidas con fundas elegantes de tela que se armonizaban perfectamente con el esquema general de colores, un sistema de sonido profesional discretamente instalado, que tocaría nuestra playlist cuidadosamente seleccionada durante toda la recepción, iluminación ambiente con luces doradas que crearían una atmósfera romántica y acogedora, conforme el día se transformara en noche, y detalles decorativos menores, que habíamos elegido personalmente durante tardes enteras, recorriendo tiendas especializadas en artículos para bodas. Habíamos contratado una empresa de catering reconocida en toda la ciudad, especializada en eventos de alto nivel, que serviría un menú sofisticado de 3 platos elaborados por un chef premiado que había estudiado en Francia y que prometió crear una experiencia gastronómica memorable para nuestros invitados. Entrada de salmón ahumado, con queso crema y alcaparras sobre blinis artesanales. Plato principal de filete mignon en salsa de vino tinto, acompañado de verduras a la parrilla y patatas doradas. Postre de mousse de chocolate belga con frutas rojas frescas, además de una elaborada mesa de dulces artesanales que incluía bien, casados tradicionales, brigadeiros gourmet, beijiños cubiertos con coco fresco, cajuciños hechos con cacahuete tostado, y otras delicias que representaban nuestras preferencias personales y tradiciones familiares. El pastel de boda era una obra de arte comestible de 3 pisos, cubierto con glaseado real blanco y decorado con flores de azúcar hechas a mano, que eran tan realistas que los invitados tendrían dificultad para distinguirlas de flores naturales, una creación que había exigido semanas de trabajo de una repostera especializada, que era considerada una artista en su campo. Cada detalle minúsculo había sido planeado obsesivamente durante meses de preparación intensiva, cada elemento cuidadosamente elegido para crear la atmósfera perfecta para celebrar nuestro amor con las personas que más importaban en nuestras vidas, en una fiesta que sería recordada por décadas como ejemplo de elegancia, buen gusto y celebración genuina del compromiso matrimonial. Todo está absolutamente perfecto, Isabela querida. Tu fiesta será inolvidable para todos los presentes, el tipo de boda que se vuelve leyenda entre las familias, dijo Luciana con convicción, revisando por última vez su elegante bolso para garantizar que tenía todos los artículos de emergencia que una madrina responsable y prevenida debería llevar para resolver cualquier contratiempo de última hora que pudiera surgir. Mi corazón latía aceleradamente en un ritmo que mezclaba ansiedad positiva y excitación pura, aquella combinación única de nerviosismo y alegría que caracteriza momentos únicos en la vida de una persona, cuando sabemos instintivamente que estamos a punto de vivir algo que nos marcará para siempre y que será recordado con emoción hasta nuestros últimos días en esta tierra. Era una sensación física y emocional que jamás había experimentado antes, como si cada célula de mi cuerpo estuviera vibrando en una frecuencia diferente, preparándose para la transformación ritual que me llevaría del estado de mujer soltera a esposa comprometida ante Dios y la sociedad. A las 14:30 exactamente, ya completamente vestida y preparada como una obra de arte viva, entré graciosamente en la limusina blanca perlada que Daniel había alquilado especialmente para transportarme hasta la iglesia con el estilo y elegancia dignos de la ocasión y de la importancia de este momento único en nuestras vidas. La limusina era un vehículo lujoso con interior de cuero crema, bar completo, sistema de sonido estéreo y cristales oscuros, que me permitirían mantener la privacidad durante el trayecto, mientras me preparaba mentalmente para la ceremonia que cambiaría mi vida para siempre. Mis madrinas me acompañaban en la espaciosa limusina, todas radiantes en sus vestidos coordinados que habíamos elegido juntas durante una tarde memorable de compras y risas, llevando ramos más pequeños que armonizaban perfectamente con mi arreglo principal de rosas blancas y rosadas importadas de Holanda, especialmente para esta ocasión. Durante el trayecto de 15 minutos por las calles familiares de la ciudad donde crecí y construí mi vida adulta, observé por la ventana ahumada a las personas en las aceras que paraban espontáneamente sus actividades cotidianas para saludar y sonreír al ver la limusina nupcial pasando majestuosamente.
algunas incluso tomando fotos espontáneas con sus celulares, que se convertirían en memorias casuales pero preciosas de este día especial, compartido inconscientemente con desconocidos bondadosos que se alegraban con la felicidad ajena. La ciudad estaba especialmente hermosa aquella tarde dorada de primavera, con árboles floridos adornando todas las avenidas principales como si la propia naturaleza hubiera conspirado para crear el escenario perfecto para mi boda, y un cielo azul claro e infinito sin una sola nube amenazadora, como si hasta el clima hubiera decidido cooperar para hacer mi día absolutamente perfecto en todos los aspectos imaginables. Mira cuántas personas están sonriendo y saludándote. Isabela querida, todo el mundo se pone naturalmente feliz cuando ve a una novia radiante en el día de su boda. Es como si la alegría fuera contagiosa y esparciera felicidad por todas partes, comentó Carolina entusiásticamente, fotografiando cada momento precioso con su cámara digital profesional, mientras yo acomodaba nerviosamente el ramo que sostenía con manos ligeramente temblorosas de emoción pura y expectativa creciente. Fernanda estaba retocando discretamente mi maquillaje con pinceles profesionales y verificando cuidadosamente si mi peinado elaborado había resistido perfectamente al viento suave del viaje, mientras Luciana revisaba mentalmente todos los detalles de la coordinación ceremonial que habíamos planeado meticulosamente para mi entrada triunfal en la iglesia, asegurándose de que cada movimiento, cada pausa, cada gesto estuviera perfectamente sincronizado para crear el máximo impacto emocional y visual. El perfume delicado de las rosas de mi ramo se mezclaba armoniosamente con nuestros perfumes personales, creando una fragancia dulce e intensamente femenina que hacía aquel momento aún más especial y memorable. Una combinación olfativa que yo sabría reconocer instantáneamente por el resto de la vida siempre que quisiera revivir mentalmente este día mágico. Mi teléfono sonó varias veces insistentemente con mensajes cariñosos de felicitaciones de amigos queridos que no pudieron asistir a la ceremonia por motivos de distancia geográfica o compromisos impostergables, y cada notificación que aparecía en la pantalla me recordaba conmovedoramente cuán profundamente bendecida era por tener tantas personas genuinamente queridas apoyando mi felicidad y enviando buenos fluidos para este momento especial. En pocos minutos estarás oficialmente casada, Isabela. Apenas puedo creer que finalmente llegamos hasta aquí después de todos estos meses de planificación intensiva y expectativa creciente, susurró Fernanda emocionadamente, sosteniendo mi mano enguantada con cariño maternal que me emocionó profundamente y casi me hizo llorar lágrimas de gratitud por tener amigas tan especiales a mi lado en este momento único. Cuando la elegante limusina se detuvo suavemente frente a la imponente escalinata de la histórica iglesia, mi corazón se aceleró violentamente al ver la impresionante multitud de invitados elegantemente vestidos, reunidos en la escalinata de piedra centenaria, todos conversando animadamente en pequeños grupos, mientras aguardaban pacientemente mi llegada con expectativa visible y sonrisas cálidas que irradiaban alegría genuina por la ocasión. La visión era exactamente como había soñado durante meses de planificación. Hombres distinguidos en trajes oscuros impecablemente cortados y corbatas de seda, mujeres deslumbrantes en vestidos coloridos que complementaban sin competir con mi condición de protagonista absoluta de esta celebración, niños adorables con ropas de fiesta que corrían juguetonamente entre los adultos llevando pétalos de rosa para lanzar durante mi entrada triunfal, y ancianos queridos apoyados en elegantes bastones que habían hecho esfuerzos especiales para estar presentes en este momento que sabían era único e irrepetible. Las personas comenzaron a aplaudir espontánea y entusiastamente cuando me vieron emergiendo graciosamente del vehículo nupcial como una aparición angelical, creando una atmósfera festiva y emocionante de celebración colectiva que me hizo sentir genuinamente como una princesa saliendo de un cuento de hadas que finalmente se había vuelto realidad después de años de espera y sueños acariciados. El sonido de los aplausos resonaba por las paredes de piedra de la iglesia histórica, mezclándose con las campanas que comenzaron a repicar melodiosamente, anunciando a toda la ciudad que una boda bendecida estaba a punto de suceder en aquel lugar sagrado que había presenciado cientos de uniones matrimoniales a lo largo de sus 100 años de existencia dedicada al servicio de Dios y de la comunidad. Y el padre Francisco estaba posicionado estratégicamente en la entrada principal de la iglesia, sus vestiduras ceremoniales impecablemente blancas, contrastando majestuosamente con su piel morena y cabellos grisáceos que denotaban décadas de experiencia, conduciendo momentos sagrados como este, sonriendo cálidamente con aquella expresión paternal y acogedora que me tranquilizaba instantáneamente,
sobre cualquier nerviosismo residual que pudiera estar sintiendo. Sus manos expertas gesticulaban graciosamente para que me acercara al pórtico ornamentado para recibir juntos las bendiciones finales y palabras de aliento espiritual antes de que la ceremonia comenzara oficialmente con toda la solemnidad que un sacramento católico merece y exige. Mis damas de honor se posicionaron detrás de mí con precisión coreográfica que habíamos ensayado la noche anterior, ajustando mi elaborada cola con cuidado profesional y atención meticulosa a los detalles para que todo quedara visualmente perfecto, para las fotografías que registrarían este momento único para la posteridad y para que yo pudiera revivir esta alegría, siempre que quisiera durante toda mi vida conyugal futura. El fotógrafo contratado. Un profesional experimentado y renombrado llamado Roberto, que había fotografiado más de 200 bodas durante su carrera de 15 años y que poseía un impresionante portafolio de parejas satisfechas. Ya estaba trabajando intensivamente, moviéndose con agilidad felina alrededor de la escalinata para capturar diferentes ángulos de mi llegada triunfal y de las reacciones emocionadas de las personas presentes. Su cámara profesional haciendo clic constantemente mientras documentaba cada expresión, cada gesto, cada momento que yo podría querer recordar décadas más tarde cuando hojeara el álbum de boda con mis futuros hijos y nietos. ¡Qué novia absolutamente deslumbrante y radiante! Daniel literalmente se emocionará hasta las lágrimas cuando la vea descendiendo majestuosamente por la nave central de la iglesia, caminando hacia el altar donde él la espera ansiosamente, exclamó una tía lejana que había viajado desde otra ciudad especialmente para estar presente en esta ocasión, viniendo a saludarme rápidamente con besos cariñosos en las mejillas, antes de entrar apresuradamente para tomar su lugar reservado en los bancos delanteros, que habíamos destinado para familiares más cercanos e importantes. Mientras caminaba lentamente hacia la entrada solemne de la iglesia, pude ver rostros familiares y queridos dispersos entre la multitud elegante. Mis tíos maternos y paternos que habían puesto sus mejores galas para esta ocasión especial. Primos que no veía desde hace meses pero que hicieron cuestión de estar presentes. Compañeros de la Facultad de Arquitectura que se habían convertido en amigos verdaderos a lo largo de los años. Vecinos con quienes había cultivado relaciones cálidas basadas en respeto mutuo y afecto genuino. Todos irradiando felicidad contagiosa y orgullo evidente por estar compartiendo este momento trascendental conmigo. La música celestial del órgano de tubos antiquísimo comenzó a sonar suavemente dentro de la iglesia, sus notas graves y solemnes reverberando a través de las gruesas paredes de piedra, y llegando hasta nosotros en la escalinata como un llamado divino, señalando que era finalmente la hora de iniciar la ceremonia sagrada que había sido ensayada meticulosamente la noche anterior, hasta que todos los participantes supieran exactamente sus papeles específicos, sus posiciones precisas, sus momentos de entrada y movimiento para que todo fluyera con perfección coreográfica, digna de la importancia de este sacramento. Patricia, mi amada hermana y madrina principal, cuidadosamente elegida, verificó por última vez con ojos expertos de hermana mayor si yo portaba todos los elementos ritualísticos necesarios para la ceremonia católica tradicional. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, algo azul. Y me dio un abrazo emocionado y cariñoso que casi me hizo llorar lágrimas de gratitud y emoción pura, pero que logré controlar para no estropear el maquillaje que Fernanda había aplicado con tanta perfección técnica. Estás absolutamente perfecta, Isa querida, como una visión angelical descendida directamente del cielo para bendecir este lugar sagrado con tu belleza y pureza, dijo ella con voz entrecortada por la emoción que transparentaba en sus ojos verdes húmedos de lágrimas contenidas, guiándome gentilmente hacia la entrada principal de la iglesia histórica, mientras el órgano aumentaba gradualmente el volumen de la marcha nupcial que Daniel y yo habíamos elegido juntos, durante una de las muchas sesiones de planificación que ocuparon nuestros fines de semana durante meses. Ahora vamos a realizar tu sueño de niña, el sueño que acaricias desde que jugabas a las bodas en el patio de la casa de la abuela usando su vestido viejo y flores recogidas del jardín, continuó Patricia, sus palabras evocando dulces memorias de la infancia que me hicieron sonreír genuinamente bajo el delicado velo que enmarcaba mi rostro como un marco etéreo. Pero cuando el portero uniformado y solemne abrió ceremoniosamente las puertas dobles de madera maciza, tallada para que yo hiciera mi entrada triunfal esperada por todos los presentes, lo que mis ojos vieron me paralizó completamente, como si alguien hubiera arrojado un balde de agua helada del Ártico sobre todo mi cuerpo y mi alma simultáneamente, congelando cada músculo, cada pensamiento, cada latido de mi corazón que se detuvo por algunos segundos eternos, antes de volver a latir en un ritmo descompasado y desesperado.
La escena que se desplegó ante mí era tan surrealista, tan imposible, tan completamente fuera de cualquier realidad que yo pudiera haber imaginado incluso en mis pesadillas más bizarras, que mi cerebro simplemente se negó, inicialmente, a procesar y aceptar lo que mis ojos estaban registrando con claridad cristalina y detalles que quedarían grabados en mi memoria por el resto de mi vida, como una cicatriz emocional permanente. Allí en el altar sagrado de la iglesia, exactamente en el lugar donde debería estar solo Daniel, esperándome pacientemente con su elegante smoking y sonrisa nerviosa pero feliz, había una mujer vestida de novia besando apasionadamente a mi futuro marido ante el padre Francisco atónito, y todos los 120 invitados que observaban la escena en silencio impactado y perplejidad absoluta, como si fueran espectadores involuntarios de una pieza teatral surrealista cuyo guión nadie había recibido anticipadamente. Lo más impactante, lo más surrealista, lo más devastadoramente imposible de aceptar o comprender, era que esa mujer que estaba usando un vestido de novia, no cualquier vestido de novia, sino específicamente mi vestido de novia que yo había dejado cuidadosamente colgado en el armario del hotel apenas una hora antes. Era mi propia madre, Margaret, que de alguna forma inexplicable y demoníacamente creativa había conseguido cambiar de lugar conmigo y estaba literalmente robando mi boda, mi ceremonia, mi vida, mi futuro, frente a 120 personas que habían venido específicamente para celebrar mi unión con Daniel. El vestido de satén marfil que había elegido después de meses de investigación exhaustiva, que había costado la mitad de mis ahorros duramente ganados, que había sido ajustado profesionalmente por una costurera especializada durante 3 pruebas meticulosas, ahora estaba en su cuerpo como una segunda piel profana, ajustado imperfectamente porque ella era considerablemente más baja y tenía proporciones corporales completamente diferentes a las mías, pero aún así, inconfundiblemente reconocible como la pieza única y especial que yo había guardado celosamente para este momento sagrado, que ahora estaba siendo violado de la forma más impensable y cruel que una madre podría infligir a su propia hija. Mi cerebro trabajaba frenéticamente intentando encontrar alguna explicación lógica, alguna razón que tuviera sentido dentro de las leyes de la realidad y la decencia humana básica, como si fuera una alucinación causada por nerviosismo excesivo acumulado durante meses de planificación estresante, o una pesadilla bizarra e imposible de la cual despertaría en cualquier momento, sudando frío en la cama del hotel, para descubrir que todo no fue más que un sueño horrible creado por una mente ansiosa. El sonido majestuoso del órgano de tubos continuaba tocando implacablemente la marcha nupcial que debería estar sonorizando mi entrada como protagonista absoluta de esta ceremonia, no la de ella, creando una banda sonora completamente surrealista e inadecuada para la escena más insana y moralmente depravada que yo podría imaginar, presenciando en lo que debería haber sido el día más feliz, más sagrado, más memorable de toda mi vida. Las personas en la iglesia estaban visiblemente confundidas y profundamente incómodas, susurrando entre sí con voces bajas cargadas de shock e incredulidad, mirando alternativamente hacia mí parada en la entrada como una estatua petrificada y hacia la escena grotesca en el altar, claramente sin entender qué demonios estaba sucediendo o cómo deberían reaccionar apropiadamente a una situación tan sin precedentes en la historia de las bodas y las relaciones familiares civilizadas. Dios mío, Isabela, ¿qué exactamente está pasando allí en el altar? ¿Por qué tu madre está vestida de novia besando a Daniel como si fueran ellos los novios de esta ceremonia? Susurró Carolina detrás de mí, su voz cargada de shock absoluto e incredulidad que reflejaba exactamente lo que yo misma estaba sintiendo, pero multiplicado por 1000, porque ella estaba observando la destrucción de mi vida desde una perspectiva externa, mientras yo estaba viviendo internamente cada segundo de esta humillación pública sin precedentes. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco distorsionado, confirmando que no estaba teniendo alucinaciones, que aquello realmente estaba sucediendo, que mi propia madre realmente había llegado al punto moralmente inaceptable de robar mi boda, mi novio, mi vestido, mi día, mi vida, frente a todas las personas que más amaba y respetaba en el mundo. Margaret y Daniel se besaban en el altar como si realmente fueran una pareja enamorada, celebrando genuinamente su propia boda por amor verdadero. Y la naturalidad perturbadora con que ejecutaban esa farsa grotesca me hizo cuestionar temporalmente mi propia cordura mental y percepción de la realidad que conocía. La química aparente entre ellos, la forma en que se tocaban íntimamente, la sincronización de sus movimientos, todo indicaba que aquello no era una decisión impulsiva de último momento,
sino el resultado de una planificación cuidadosa y una conspiración elaborada que había sido orquestada a mis espaldas durante semanas, o tal vez meses, mientras yo ingenuamente planeaba mi futuro feliz completamente ajena a la traición que estaba siendo preparada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. Daniel estaba impecable con su smoking completo de color negro, la misma ropa que habíamos elegido juntos durante una tarde romántica en una tienda elegante del centro de la ciudad, la misma corbata de seda azul oscuro que yo le había regalado en su último cumpleaños, los mismos zapatos de cuero italiano que él había comprado especialmente para nuestra ceremonia, pero ahora él usaba toda esa elegancia para casarse solemnemente con mi madre en lugar de conmigo, en una inversión de la realidad tan absurda y moralmente repugnante que parecía guión de película de terror psicológico, elaborado por una mente perturbada. El padre Francisco conducía la ceremonia con la misma solemnidad respetuosa y ritualística que debería estar usando para unir a Daniel y a mí en matrimonio sagrado ante Dios, leyendo los votos matrimoniales tradicionales con la dignidad clerical que su posición exigía, como si fuera perfectamente normal y aceptable que la madre de la novia hubiera literalmente tomado su lugar en el altar para casarse con el hombre que debería convertirse en su yerno. Su voz grave y ceremonial resonaba por las bóvedas góticas de la iglesia centenaria, llevando palabras sagradas sobre amor eterno, fidelidad conyugal y compromiso ante Dios que ahora sonaban como una blasfemia grotesca siendo aplicada a la unión más inapropiada y moralmente corrupta que yo podría imaginar. Los invitados asistían en silencio tenso e incómodo, algunos claramente perturbados por la situación sin precedentes que estaban presenciando, otros pareciendo genuinamente confusos sobre si deberían intervenir activamente o simplemente aceptar pasivamente que tal vez hubiera alguna explicación lógica y aceptable para aquella locura colectiva que desafiaba todas las convenciones sociales y morales de la civilización occidental. Mi mente trabajaba desesperadamente intentando encontrar alguna explicación racional que pudiera tener sentido dentro de las leyes de la física, de la psicología y de la decencia básica. Tal vez fuera una broma elaborada orquestada por algún programa de televisión especializado en situaciones extremas. Tal vez fuera una representación sorpresa que ellos habían planeado para emocionarme de alguna forma incomprensible. Tal vez yo estuviera teniendo una crisis nerviosa completa e imaginando todo como resultado de estrés pre-boda, acumulado durante meses de planificación obsesiva. Pero el vestido de novia era inconfundiblemente mío. Cada detalle del encaje francés importado, cada perla bordada a mano por las artesanas especializadas, cada centímetro de la cola elaborada que yo había probado decenas de veces para ajustes perfectos, estaba allí en el cuerpo de mi madre que había literalmente robado no solo mi lugar en el altar, sino también mi identidad de novia, mis sueños de felicidad conyugal y mi fe en la decencia básica de la naturaleza humana. Esto no puede estar ocurriendo realmente en la vida real. Debe ser algún tipo de terrible malentendido o pesadilla imposible de la cual voy a despertar en cualquier momento. Murmuré a mis damas de honor que estaban igualmente impactadas y paralizadas, pero mi voz salió débil y temblorosa, porque en el fondo de mi corazón yo sabía con certeza absoluta que estaba presenciando la traición más profunda y devastadora que una madre podría cometer contra su propia hija, una violación de los lazos sagrados de sangre y confianza familiar que era tan impactante como inconcebible. Mis piernas comenzaron a temblar violentamente como hojas al viento, y necesité apoyarme físicamente en el brazo fuerte de Patricia, para no derrumbarme allí mismo en la entrada de la iglesia ante todos los invitados. Mientras asistía completamente impotente al robo público de mi boda siendo consumado solemnemente, en el altar sagrado donde yo debería estar recibiendo las bendiciones de Dios, para mi unión matrimonial con el hombre que amaba profundamente desde hacía 4 años. La sensación era de estar viviendo en un universo paralelo, donde todas las reglas normales de comportamiento civilizado habían sido suspendidas y sustituidas por una lógica demoníaca que permitía que madres compitieran románticamente con sus propias hijas y vencieran a través de traición, manipulación y apropiación indebida de identidad nupcial. La ceremonia continuó implacablemente, como si yo no existiera, como si yo no fuera la persona que debería estar en el centro absoluto de aquella celebración sagrada, como si mi presencia impactada en la entrada de la iglesia fuera irrelevante para lo que estaba ocurriendo en el altar donde mi vida estaba siendo destruida públicamente a cámara lenta. Escuché con horror creciente al padre Francisco preguntando ritualmente si Daniel tomaba a Margaret como esposa legítima, para amarla y respetarla fielmente en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza,
hasta que la muerte los separara conforme a los mandamientos sagrados de Dios y de la Iglesia Católica. Y mi corazón literalmente se partió en miles de fragmentos cortantes cuando oí a mi ex-novio, o sería ex-exnovio en una situación tan surrealista, respondiendo, acepto, con una voz firme y clara que demostraba convicción genuina y determinación absoluta, sin ninguna hesitación o arrepentimiento visible por la traición monstruosa que estaba cometiendo contra la mujer que había prometido amar eternamente apenas 18 meses antes durante nuestra ceremonia de compromiso romántica en una playa al atardecer. Margaret respondió de la misma forma solemne cuando llegó su turno ritualístico de hacer los votos sagrados, su voz sonando triunfante y victoriosa como si hubiera conquistado el mayor premio de su vida, al robar cruelmente al hombre de su propia hija, a través de manipulación psicológica, seducción inapropiada y aprovechamiento de su posición de confianza familiar. Sus palabras resonaban por la iglesia con una arrogancia que me hizo sentir náuseas físicas, como si estuviera saboreando cada sílaba de su victoria sobre mí, como si toda aquella escenificación fuera específicamente planeada para humillarme de la forma más pública y devastadora posible. Las alianzas de oro blanco fueron intercambiadas ceremoniosamente. Exactamente las mismas alianzas que Daniel y yo habíamos elegido juntos en una tarde romántica en la joyería más prestigiosa de la ciudad. Anillos grabados internamente con nuestras iniciales entrelazadas y la fecha que debería marcar el inicio oficial de nuestra vida conyugal sagrada, ahora siendo usadas profanamente para sellar la unión grotesca y moralmente repugnante de él con mi propia madre en una violación de todos los códigos de ética familiar y decencia social que sostienen la civilización humana. Cada palabra del ritual católico tradicional que debería estar uniendo a Daniel y a mí en matrimonio sagrado sonaba ahora como una puñalada afilada en mi corazón despedazado. Cada gesto romántico que intercambiaban era una humillación pública adicional que jamás imaginé que sería posible, que una hija sufriera en manos de la propia madre que debería protegerla, amarla y apoyarla incondicionalmente, en vez de competir románticamente con ella como una rival amorosa. Algunos invitados comenzaron a levantarse discretamente para abandonar la iglesia, visiblemente incómodos con la situación bizarra y sin precedentes que se estaba desarrollando ante sus ojos incrédulos, mientras otros permanecían sentados en estado de shock colectivo, probablemente intentando desesperadamente procesar mentalmente lo que estaban presenciando y decidir si deberían intervenir activamente o simplemente aceptar que tal vez hubiera alguna explicación cultural o familiar que no estaban comprendiendo adecuadamente. Isabela, necesitamos hacer algo concreto inmediatamente. No podemos simplemente quedarnos aquí paradas viendo pasivamente mientras esto te sucede, susurró Fernanda urgentemente a mi oído, su voz cargada de indignación creciente y determinación maternal, pero yo estaba completamente paralizada como una estatua de mármol, viendo mi vida desintegrarse a cámara lenta, sin conseguir reaccionar adecuadamente o encontrar palabras apropiadas para expresar la devastación emocional que sentía creciendo dentro de mí como una tormenta destructiva. El sonido de sus voces resonando por las paredes centenarias de la iglesia se mezclaba grotescamente con el ruido de mis sollozos que comenzaron a escapar involuntariamente de mis pulmones contraídos, creando una banda sonora de pesadilla para el momento más traumático y surrealista de mi existencia, una experiencia que yo sabía que me marcaría psicológicamente por el resto de la vida. Finalmente, después de varios minutos de parálisis emocional completa, conseguí encontrar mi voz enterrada bajo capas de shock e incredulidad, y gritar con una fuerza primitiva que venía de las profundidades más oscuras de mi alma herida y ultrajada. ¡Paren inmediatamente! ¡Paren ahora mismo! ¿Qué tipo de locura demoníaca es esta que están haciendo conmigo? Mi voz resonó por toda la iglesia como un trueno humano, interrumpiendo bruscamente la ceremonia sacrílega y haciendo que todas las cabezas se giraran simultáneamente en mi dirección, como si fuera la primera vez que percibían mi presencia impactada y ultrajada en la entrada, como si yo fuera un fantasma que se había materializado para atormentar su farsa colectiva. El eco de mi voz rebotó por las bóvedas góticas, creando un efecto dramático que amplificó mi indignación e hizo que toda la congregación comprendiera instantáneamente que algo estaba fundamentalmente mal con aquella situación. Daniel y Margaret se separaron lentamente uno del otro como amantes interrumpidos, ambos mirándome con expresiones cuidadosamente compuestas que mezclaban sorpresa teatralmente fingida, vergüenza superficial que no parecía genuina, y una arrogancia perturbadora y desafiante que me hizo percibir con claridad cristalina que aquello había sido meticulosamente planeado con antelación y no era un impulso momentáneo de locura colectiva o confusión accidental.
Sus expresiones faciales revelaban que ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, que habían conspirado deliberadamente para traicionarme de la forma más pública y humillante posible, que toda aquella escenificación había sido coreografiada específicamente para destruirme emocionalmente delante de todas las personas que yo más amaba y respetaba. El padre Francisco pareció genuinamente confundido y perturbado por primera vez desde que la ceremonia comenzó, mirando alternativamente hacia mí en la entrada con mi indignación justificada y hacia la pareja en el altar con su farsa grotesca, claramente intentando desesperadamente entender cómo se había convertido en cómplice involuntario de una situación tan moralmente dudosa y socialmente inaceptable que desafiaba todos sus años de experiencia, conduciendo ceremonias matrimoniales tradicionales. Isabela, mi querida hija preciosa, no deberías estar aquí en este momento. Esta ceremonia sagrada no está destinada para ti, dijo Margaret con una calma aterradora y artificial que me hizo percibir que ella había ensayado mentalmente esta confrontación, como si fuera perfectamente natural y moralmente aceptable que una madre robara la boda de su propia hija y luego tuviera la audacia de reprenderla por intentar interferir en su apropiación criminal de identidad nupcial. Su voz cargaba aquel tono condescendiente que madres narcisistas usan cuando quieren infantilizar a hijas adultas, como si yo fuera una niña caprichosa interrumpiendo una conversación de adultos, en vez de ser la legítima novia cuya boda estaba siendo robada públicamente de la forma más vil e impensable posible. Daniel permaneció en silencio embarazoso junto a ella, evitando cuidadosamente mi mirada directa que exigía explicaciones y responsabilidad, pero su postura corporal rígida y gestos nerviosos demostraban claramente que él estaba plenamente consciente y voluntariamente consintiendo con toda aquella farsa desde el inicio, que no era una víctima inocente de manipulación, sino un colaborador activo en la conspiración para traicionarme y humillarme públicamente. Su negativa a mirarme a los ojos era una confesión silenciosa de culpa y cobardía que me hizo comprender que el hombre que yo amaba profundamente se había revelado un extraño moralmente corrupto capaz de traiciones inimaginables. Los murmullos de los invitados se intensificaron dramáticamente, creando un bullicio creciente de voces impactadas, que comentaban la situación sin poder creer lo que estaban presenciando, algunas personas susurrando oraciones, otras haciendo preguntas retóricas sobre cómo algo así era posible en la vida real, muchas expresando abiertamente su indignación por la violación de los códigos básicos de decencia familiar y social que estaba ocurriendo ante sus ojos incrédulos. Dios mío todopoderoso, ¿qué situación imposible es esta? ¿Cómo una madre consigue hacer una cosa tan cruel e inimaginable con su propia hija en el día que debería ser el más feliz de su vida? Oí a alguien comentar detrás de mí con voz cargada de horror e incredulidad, haciendo eco exactamente a lo que yo misma estaba pensando, pero no conseguía articular adecuadamente debido al shock que paralizaba mi capacidad de pensamiento racional. Caminé por el pasillo central de la iglesia con pasos decididos y determinados, mi cola de 2 metros arrastrándose majestuosamente detrás de mí como un manto real de indignación justificada, pasando por filas de invitados atónitos, que me miraban con una mezcla compleja de profunda lástima, shock absoluto, y curiosidad mórbida sobre cómo aquella situación surrealista iba a resolverse. Cada paso que daba en dirección al altar era acompañado por el susurro de la tela cara de mi vestido contra el mármol frío del suelo, creando una banda sonora solemne para mi caminata de confrontación, que todos sabían sería un momento histórico en sus vidas, algo que contarían a hijos y nietos durante décadas como ejemplo de drama familiar extremo. Quiero una explicación detallada y convincente ahora mismo. ¿Cómo tuvieron ustedes dos el coraje inhumano y la audacia moral de hacerme esto a mí, a nuestra familia, a todas estas personas que vinieron aquí específicamente para celebrar mi boda con Daniel? Grité cuando llegué lo suficientemente cerca del altar para ver claramente las expresiones en sus rostros, mi voz cargada de todo el dolor, indignación, incredulidad y sentido de traición que una hija y novia abandonada podría sentir simultáneamente en una situación tan extrema y sin precedentes. Margaret bajó los escalones del altar con una elegancia teatral estudiada que demostraba cómo estaba deleitándose sádicamente con toda aquella atención dramática y con su posición de protagonista en una situación que debería haberme colocado en el centro de atención, acercándose a mí con una sonrisa perturbadora que mezclaba satisfacción maternal distorsionada y victoria personal sobre una competición romántica que solo ella sabía que estaba librando contra su propia hija.
Cada movimiento suyo era calculado para maximizar el impacto psicológico, como una actriz experimentada que sabía exactamente cómo dominar una escena y robar toda la atención del público. Isabela, mi querida hija inmadura, necesitas entender y aceptar que algunas cosas importantes en la vida no están destinadas para personas de tu edad limitada e inexperiencia emocional, dijo con una condescendencia venenosa que me hizo sentir náuseas físicas de rabia y repugnancia, sus palabras elegidas específicamente para infantilizarme y disminuirme ante todos los presentes. Daniel y yo descubrimos durante estos últimos meses que tenemos una conexión espiritual especial y profunda, una compatibilidad natural y madura que trasciende completamente las convenciones sociales pequeño-burguesas sobre diferencias de edad y relaciones familiares tradicionales. Continuó con una convicción aterradora, como si realmente creyera que había hecho algo noble y romántico al robar a mi novio, en vez de cometer la traición más vil y moralmente repugnante que una madre podría infligir a una hija. Sus palabras salían con una teatralidad estudiada, como si hubiera ensayado ese discurso frente al espejo durante semanas, preparándose para este momento de confrontación que sabía que eventualmente llegaría. Daniel finalmente se acercó vacilante, pero mantuvo una distancia física segura que demostraba su cobardía fundamental. Su expresión facial, mostrando una mezcla contradictoria de culpa superficial, que no parecía genuina, y determinación egoísta, que me hizo percibir definitivamente que él había tomado una decisión consciente y calculada de abandonarme por mi propia madre en una demostración de traición que desafiaba todos los conceptos básicos de lealtad, amor y decencia humana. Isabela, sé perfectamente que esto es extremadamente difícil de entender y aceptar emocionalmente, pero Margaret y yo nos enamoramos de verdad durante esos meses intensos de preparación de la boda, dijo, intentando desesperadamente justificar lo injustificable con una voz que sonaba ensayada y artificial, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo para sonar convincente. Intentamos resistir valientemente a esos sentimientos inconvenientes que surgían involuntariamente, pero el amor verdadero no puede ser negado o reprimido indefinidamente, por convenciones sociales anticuadas y expectativas familiares tradicionales que no tienen en cuenta las complejidades del corazón humano. Escuché esas palabras patéticas y sentí como si estuviera viviendo en un universo paralelo, donde conceptos básicos de moralidad, lealtad familiar y decencia humana elemental habían sido completamente invertidos y reemplazados por una lógica demoníaca que permitía que novios traicionaran a novias con sus propias madres, y luego intentaran justificar esa abominación como si fuera una historia de amor romántica, digna de celebración. ¿Amor verdadero? ¿Amor verdadero? Grité con una intensidad que hizo que mi voz resonara por las bóvedas góticas de la iglesia histórica como un grito de guerra, reverberando contra las paredes centenarias que habían presenciado innumerables matrimonios legítimos a lo largo de los siglos. ¿Ustedes dos tienen la audacia moral de hablar sobre amor verdadero mientras destruyeron completamente mi vida? Robaron mi boda planeada durante 18 meses y me humillaron públicamente de la forma más cruel y devastadora posible. El padre Francisco intentó intervenir diplomáticamente con la autoridad moral de su posición eclesiástica. Mis hijos en Cristo, quizás sea mejor y más apropiado conversar sobre esta situación delicada en privado, lejos de las miradas curiosas de los invitados que no deberían ser expuestos a conflictos familiares íntimos. Dijo con voz temblorosa que demostraba cómo incluso un hombre experimentado en dramas humanos estaba impactado por la situación sin precedentes que estaba presenciando. Pero yo no estaba dispuesta a permitir que esta traición monumental fuera diplomáticamente barrida bajo la alfombra como si fuera un malentendido menor que pudiera resolverse a través de conversaciones civilizadas y mediación clerical. La confrontación continuó intensificándose en el altar sagrado de la iglesia. Delante de todos los invitados que ahora observaban completamente fascinados el drama familiar más bizarro y perturbador que probablemente habían presenciado en sus vidas enteras. Una situación que ciertamente se convertiría en leyenda urbana, contada y recontada durante décadas en los círculos sociales de la ciudad, como ejemplo extremo de disfunción familiar y traición sin precedentes. Patricia había descendido determinadamente por el pasillo central y se había posicionado estratégicamente a mi lado, ofreciendo apoyo moral silencioso pero poderoso, su presencia física dándome fuerza adicional para enfrentar la doble traición que había hecho explotar mi mundo en fragmentos irreparables. Margaret, ¿cómo una madre que dio a luz a una hija consigue hacer esto? ¿Cómo una mujer consigue traicionar a su propia hija de esta forma inimaginable y aún tener el valor de quedarse ahí parada como si fuera la víctima de esta situación? Preguntó mi hermana con indignación genuina que hacía temblar su voz de emoción contenida.
Pero Margaret solo sonrió con aquella satisfacción perturbadora y sádica que demostraba cómo estaba deleitándose con toda la atención dramática y con su papel de protagonista en una situación que debería haberme colocado en el centro de las celebraciones. Patricia, querida cuñada ingenua, ustedes dos son muy jóvenes e inmaduras emocionalmente para entender las complejidades psicológicas de las relaciones maduras entre personas que ya han vivido lo suficiente para saber lo que realmente quieren de la vida, respondió ella con una superioridad irritante y condescendiente que me hizo querer gritar de frustración. Sus palabras cuidadosamente elegidas para sonar como sabiduría maternal cuando en realidad eran pura manipulación narcisista. Daniel necesita una mujer experimentada y sofisticada, alguien que sepa intuitivamente cómo cuidar adecuadamente a un hombre verdaderamente exitoso. No una niña inexperta que todavía está jugando románticamente a la casita sin comprender las responsabilidades reales del matrimonio maduro. Sus palabras estaban calculadas quirúrgicamente para herirme en el nivel más profundo posible, atacando mi feminidad, mi madurez emocional, mi capacidad de ser una esposa adecuada y mi autoestima como mujer, en una demostración de crueldad psicológica que revelaba la extensión de su patología narcisista y su necesidad enfermiza de destruirme para sentirse victoriosa en una competición que solo ella sabía que estaba librando. Daniel permanecía a su lado como un cómplice silencioso, no haciendo ningún esfuerzo para defender nuestra historia de 4 años juntos, o al menos demostrar algún remordimiento genuino por la traición pública que estaba cometiendo con el apoyo de todos los presentes como testigos involuntarios. ¿Y tú, Daniel? Tú que pasaste 4 años enteros de tu vida conmigo, ¿no tienes absolutamente nada significativo que decir sobre los 4 años que pasamos construyendo una vida juntos? ¿Sobre todos los planes detallados que hicimos para el futuro? ¿Sobre la casa que compramos como pareja? ¿Sobre los hijos que soñábamos tener y criar juntos? ¿Sobre las promesas que hiciste delante de mi familia durante nuestro compromiso? Pregunté directamente, mi voz quebrándose peligrosamente con la emoción de ver al hombre que amaba profundamente, traicionándome de la forma más humillante y pública posible delante de 120 personas que conocían nuestra historia y que habían venido específicamente para celebrar nuestro amor. Él me miró a los ojos por primera vez desde que llegué a la iglesia, y por un momento desesperado pensé que vería algún vestigio del hombre cariñoso y respetuoso que yo conocía desde hacía años, pero encontré solo frialdad calculadora y determinación egoísta que me hicieron comprender definitivamente que el Daniel que yo amaba tal vez nunca había existido realmente. Isabela, nuestra relación fue buena y significativa mientras duró, y guardaré siempre recuerdos cariñosos de esos años, pero a veces descubrimos que estábamos con la persona equivocada en el momento equivocado, y que el verdadero amor puede surgir inesperadamente en los lugares más improbables, dijo él, como si estuviera terminando diplomáticamente un noviazgo casual de algunas semanas, en vez de abandonar cruelmente a su novia en el altar para casarse con la madre de ella en una demostración de traición que desafiaba todos los códigos básicos de decencia y lealtad humana. Los invitados estaban visiblemente divididos entre abandonar la iglesia inmediatamente para escapar de la vergüenza extrema de la situación o permanecer pegados a sus asientos para presenciar el desenlace de aquel drama familiar sin precedentes que ciertamente se convertiría en el tema más comentado de la ciudad durante los próximos meses. Algunos de mis parientes más cercanos y queridos se levantaron valientemente para apoyarme física y emocionalmente, creando una división física visible en la iglesia entre los que se quedaron claramente de mi lado en aquella guerra familiar y los que parecían aceptar pasivamente o incluso apoyar secretamente la locura moral que Margaret y Daniel estaban perpetrando públicamente. Mi tío Carlos, hermano menor de mi padre y una de las personas más íntegras que conocía, se acercó al altar con una expresión de furia genuina que nunca había visto antes en sus 60 años de vida. Margaret, has perdido completamente el juicio y cualquier sentido de decencia maternal. ¿Cómo puede una madre hacer algo tan cruel e inimaginable a su propia hija en el día que debería ser el más feliz de su vida? Dijo con una voz que temblaba de indignación moral auténtica, sus puños cerrados demostrando cómo se estaba controlando para no recurrir a la agresión física contra su propia cuñada, que se había revelado como un monstruo de narcisismo. Margaret se volvió hacia él con aquella arrogancia que parecía aumentar exponencialmente conforme más personas expresaban desaprobación y horror por su conducta, como si la indignación ajena fuera combustible para su ego patológico. Carlos siempre ha sido excesivamente dramático y demasiado emocional para comprender situaciones complejas.
Isabela superará esta decepción temporal rápidamente y encontrará a alguien más adecuado para su edad y personalidad limitada. Respondió como si estuviera haciendo un favor benevolente para mí al robar a mi novio, en una demostración de desconexión de la realidad que me hizo cuestionar seriamente su salud mental. Además, Daniel y yo ya estamos oficialmente casados ahora mismo ante Dios y esta congregación, así que la situación está resuelta definitivamente y no hay nada más que discutir sobre cambios o arrepentimientos. La naturalidad aterradora con que pronunció esas palabras me hizo percibir que para ella aquello realmente era una solución lógica y adecuada. No la traición más profunda y moralmente repugnante que una madre podría cometer contra su propia hija, en una violación de los lazos sagrados de sangre y confianza familiar. Varias tías comenzaron a llorar abiertamente, sin poder contener la emoción devastadora al presenciar aquella destrucción familiar en tiempo real. Mientras algunos primos hombres parecían genuinamente listos para confrontar a Daniel físicamente y expulsarlo de la iglesia por la fuerza, si fuera necesario para defender mi honor ultrajado. No te saldrás impune de esta traición monstruosa, Daniel. Todos los presentes aquí saben exactamente qué tipo de hombre cobarde y sin carácter eres realmente, gritó mi primo Eduardo, que había sido padrino en mi bautizo y que siempre me trató como una hija. Pero Daniel permaneció impasible al lado de Margaret, como si fueran realmente una pareja normal y legítima, celebrando su amor verdadero en vez de dos conspiradores que habían maquinado la destrucción pública de mi felicidad. El padre Francisco intentó una vez más restaurar algo de orden y dignidad a la situación que se había convertido en un circo de horror. Por favor, vamos todos a calmarnos e intentar resolver esto con civilidad cristiana y respeto mutuo, dijo con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que transparentaba su propia perplejidad ante una situación que sus 40 años de sacerdocio no lo habían preparado adecuadamente para enfrentar. Pero la situación había sobrepasado completamente cualquier posibilidad de resolución diplomática o mediación clerical civilizada, transformándose en una guerra familiar abierta, donde los bandos estaban claramente definidos y donde no habría reconciliación posible. De repente me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión crucial sobre cómo reaccionar a aquella humillación pública sin precedentes, y sentí una fuerza interior poderosa creciendo dentro de mí, como una tormenta que finalmente encuentra su salida después de ser reprimida por mucho tiempo. Era como si una voz interna sabia me estuviera recordando quién era yo realmente, una mujer fuerte, independiente y digna que no merecía ser tratada de esa forma por nadie, ni siquiera por la propia madre. Muy bien, Margaret y Daniel. ¿Quieren desesperadamente estar juntos? ¿Quieren oficializar esta traición grotesca ante Dios y todos estos invitados horrorizados? Dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma, como si una fuerza superior estuviera hablando a través de mí. Entonces quédense juntos y sean felices si pueden, pero sepan que están construyendo una unión fundamentalmente basada en la mentira más sórdida, en la traición más profunda y en la destrucción de la confianza familiar más sagrada que existe entre madre e hija. Comencé a quitar el velo delicado de mi cabeza lentamente, cada movimiento calculado cuidadosamente para crear el máximo impacto dramático posible ante todos los presentes que observaban fascinados mi reacción frente a la traición. Este velo, que debería simbolizar mi pureza, mi alegría y mi esperanza en este día sagrado, ahora simbolizará la muerte completa y definitiva de nuestra relación familiar. Dije con voz clara que resonaba por la iglesia, arrojando el tejido delicado y caro al suelo de mármol de la iglesia donde fue inmediatamente pisoteado por mis zapatos de novia en una demostración simbólica de cómo nuestra relación maternal había sido destruida irreparablemente. Y este ramo, que debería representar mi felicidad, mi esperanza en el futuro y el florecimiento de nuestro amor conyugal, ahora representa solo desilusión profunda, traición familiar y la muerte de mis sueños románticos. Continué, arrojando las rosas blancas y rosadas importadas hacia los dos traidores que permanecían de la mano en el altar, como si fueran realmente una pareja legítima, celebrando una unión bendecida, en vez de dos criminales morales que habían conspirado para destruir mi vida. Las flores se esparcieron por el suelo de mármol pulido de la iglesia, creando una imagen poéticamente trágica de la destrucción de mis sueños románticos más preciados. Pétalos delicados esparcidos como lágrimas solidificadas que testimoniaban la muerte de mi inocencia y fe en la bondad fundamental de la naturaleza humana. Margaret, a partir de este momento ya no eres mi madre. Una verdadera madre protege a su hija. No compite cruelmente con ella por atención masculina. Una madre auténtica celebra la felicidad de su hija.
No la destruye sistemáticamente por envidia enfermiza y narcisismo patológico. Declaré con una autoridad que venía de las profundidades de mi dolor transformado en determinación inflexible. Mi voz resonando por la iglesia con una dignidad que hizo que varios invitados comenzaran a aplaudir espontáneamente mi valentía ante la adversidad extrema. Y tú, Daniel, espero sinceramente que seas muy feliz con tu nueva esposa de 58 años. Espero que encuentres en ella absolutamente todo lo que buscabas y que aparentemente no pudiste encontrar en 4 años conmigo. Continué. El sarcasmo en mi voz siendo palpable pero controlado, demostrando mi superioridad moral sobre aquellos dos que habían escogido el camino más bajo y despreciable posible. Pude ver algunos invitados asintiendo con la cabeza en clara aprobación a mi reacción digna y madura ante semejante humillación, reconociendo que me estaba comportando con mucha más clase y carácter de lo que cualquiera de las personas involucradas en aquella farsa grotesca merecía. La iglesia entera estaba sumergida en silencio absoluto y respetuoso, todos los 120 invitados absorbiendo cada palabra de mi respuesta elocuente a la traición más bizarra que cualquiera de ellos jamás había presenciado o siquiera imaginado posible en la vida real. Era el tipo de silencio profundo que ocurre cuando las personas reconocen que están presenciando un momento histórico, una demostración de dignidad humana ante la adversidad que será recordada y comentada durante décadas. Margaret intentó acercarse a mí una vez más con una expresión que fingía preocupación maternal, pero retrocedí inmediata y decisivamente, dejando cristalino que no quería ningún contacto físico o emocional con ella por el resto de mi vida. Isabela, estás siendo muy dramática y emocional. Con el tiempo entenderás que hicimos esto por el bien de todos los involucrados, dijo ella, demostrando una desconexión total de la realidad que me hizo cuestionar seriamente su cordura y capacidad de comprender las consecuencias morales de sus acciones. ¿Por el bien de todos? ¿Por el bien de todos? Repetí con incredulidad que hacía que mi voz subiera una octava, resonando por las bóvedas de la iglesia como un grito de protesta contra la injusticia. Destruiste nuestra familia. Me humillaste públicamente de la forma más cruel posible. Robaste mi boda como una ladrona común. ¿Y todavía tienes la audacia psicopática de decir que fue por mi bien? Daniel intentó intervenir patéticamente una vez más, su voz sonando cada vez más débil y sin convicción, conforme percibía que había subestimado completamente las consecuencias sociales y familiares de su decisión cobarde. Isabela, quizás podamos hablar sobre esto con más calma después de la ceremonia, cuando los ánimos estén menos exaltados, comenzó a decir, pero lo interrumpí inmediatamente con un gesto imperioso de la mano. No habrá conversación, Daniel. No habrá después. No habrá segunda oportunidad o posibilidad de explicación. Ustedes tomaron sus decisiones moralmente repugnantes públicamente. Ahora enfrentarán las consecuencias sociales y familiares de esas decisiones públicamente también. Declaré con una finalidad que no dejaba espacio para negociación o arrepentimiento tardío. Me volví solemnemente hacia los invitados que asistían fascinados al drama, sus expresiones variando entre shock profundo, indignación moral genuina y curiosidad mórbida sobre cómo aquella situación imposible se resolvería. Pido disculpas sinceras a todos ustedes por haber sido forzados a presenciar esta situación embarazosa y moralmente repugnante. Ustedes vinieron aquí de buena fe para celebrar una boda basada en el amor verdadero, no para presenciar una traición familiar sin precedentes en la historia de la decencia humana. Mi voz se mantenía firme y controlada, a pesar de las lágrimas que comenzaban a correr silenciosamente por mi rostro, creando senderos brillantes en el maquillaje que Fernanda había aplicado con tanto cariño horas antes, cuando aún creíamos que este sería el día más feliz de mi vida. El buffet está pagado, la música está contratada, el salón está decorado, así que por favor, si lo desean, celebren lo que quieran celebrar. En cuanto a mí, tengo una vida completamente nueva para construir lejos de estas personas moralmente tóxicas y emocionalmente destructivas, que se revelaron incapaces de amor genuino o lealtad familiar básica. Comencé a caminar majestuosamente hacia la salida de la iglesia, mi cola de 2 metros arrastrándose solemnemente detrás de mí, como si fuera un manto real, cada paso resonando por el mármol pulido en una cadencia que parecía una marcha fúnebre para el fin de mi inocencia y el nacimiento de mi independencia emocional definitiva. Patricia corrió detrás de mí inmediatamente, seguida por varias otras personas de la familia que claramente habían elegido ponerse de mi lado en aquella división familiar devastadora que definiría las relaciones familiares para el resto de nuestras vidas. Isabela, espera, no te vayas sola de esta iglesia, gritó mi hermana,
alcanzándome en la mitad del pasillo central con lágrimas de orgullo e indignación corriendo libremente por su rostro. Mis damas de honor también vinieron corriendo detrás de mí, todas visiblemente emocionadas y profundamente indignadas por la situación que habían presenciado como testigos de esa traición histórica. «Nos vamos contigo, Isa. No vamos a dejarte enfrentar esto sola ni por un segundo», dijo Fernanda con determinación feroz, sosteniendo mi brazo con fuerza protectora mientras caminábamos juntas hacia la libertad. Carolina estaba llorando abiertamente, sin conseguir procesar la crueldad que había presenciado. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo una madre consigue ser tan cruel y calculadora con su propia hija? Repetía entre sollozos incontrolables que demostraban cómo incluso personas externas a la familia estaban conmocionadas por la dimensión de la traición. Luciana, siempre práctica y organizadora nata, ya estaba mentalmente organizando nuestra salida estratégica. «Vamos directo al hotel, necesitas cambiarte de ropa y tenemos que decidir inmediatamente qué hacer con toda esta situación insana». Cuando finalmente llegué a la entrada principal de la iglesia, me giré una última vez para mirar a Margaret y Daniel en el altar, ahora rodeados apenas por algunos pocos invitados que aparentemente aprobaban o al menos aceptaban su unión bizarra y moralmente cuestionable. La mayoría de las personas ya estaba saliendo de la iglesia en grupos pequeños, muchas visiblemente perturbadas y emocionalmente afectadas por lo que habían presenciado, susurrando entre sí sobre la situación sin precedentes que ciertamente se convertiría en leyenda urbana en la ciudad. «Que sean muy felices juntos», grité desde el fondo de mi corazón roto pero no destruido, mi voz cargando una mezcla de sarcasmo y sinceridad que confundió incluso a mí misma, porque costaron la felicidad y la paz mental de muchas otras personas inocentes para conquistar egoístamente la suya. Con esas palabras finales resonando por las paredes centenarias de la iglesia, salí de la iglesia San Francisco por última vez, como miembro de la familia disfuncional que yo conocía, dejando atrás no solo una boda destruida y sueños despedazados, sino también una madre que había elegido competir románticamente conmigo en vez de amarme incondicionalmente como una verdadera madre debería hacer. El sol de la tarde aún brillaba intensamente afuera, creando un contraste cruel e irónico entre la belleza dorada del día y la oscuridad emocional de lo que había sucedido dentro de la iglesia histórica, que debería haber sido escenario de mi felicidad y no de mi humillación pública. El viaje de regreso al hotel fue un torbellino de emociones contradictorias y pensamientos fragmentados que me dejaron mentalmente exhausta, antes incluso de conseguir procesar completamente lo que acababa de suceder con mi vida, en cuestión de 2 horas devastadoras. Patricia conducía mi propio coche, el mismo Civic blanco que debería haberme llevado a la luna de miel romántica con Daniel engramado, mientras yo permanecía sentada rígidamente en el asiento del pasajero todavía vestida con el conjunto completo de novia, intentando desesperadamente aceptar que en menos de 2 horas mi existencia se había transformado tan completamente que apenas reconocía a la persona que era cuando desperté aquella mañana llena de esperanza y expectativa. Mis damas de honor ocupaban el asiento trasero, alternando entre expresar indignación creciente por la traición que habíamos presenciado y ofrecer palabras de apoyo y aliento, que, aunque bien intencionadas y cariñosas, parecían insuficientes ante la magnitud de la destrucción familiar que acababa de ocurrir públicamente ante 120 testigos. «Isabela, fuiste absolutamente increíble en la forma valiente como enfrentaste aquella situación imposible», dijo Carolina, intentando desesperadamente encontrar aspectos positivos en la humillación que yo había sufrido. Muchas mujeres habrían colapsado completamente o recurrido a la agresión física, pero tú mantuviste tu dignidad y clase hasta el final, mostrando a todos quién realmente tiene carácter en esta sórdida historia. Fernanda asintió enérgicamente, sus palabras saliendo atropelladas por la emoción. «Verdad absoluta. Mostraste a toda esa congregación quién realmente tiene integridad moral y fuerza de carácter en esta situación. Margaret y Daniel cargarán con la vergüenza de lo que hicieron por el resto de sus vidas. Mientras tú sales de esto con la cabeza en alto y la conciencia limpia». Sus palabras eran cariñosas y podía sentir el amor genuino detrás de ellas. Pero apenas podía concentrarme en lo que estaban diciendo porque mi mente estaba demasiado ocupada tratando de entender cómo había llegado a ese punto surrealista de la vida, donde mi propia madre se había convertido en mi rival amorosa en una competición que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. ¿Cómo no percibí las señales obvias? ¿Cómo pude ser tan ciega e ingenua para no ver que estaban planeando esto a mis espaldas durante semanas o tal vez meses? Pregunté en voz alta, más para mí misma que para las demás.
mi voz cargada de autorrecriminación que me hacía cuestionar mi capacidad de percepción y juicio sobre personas cercanas. Patricia me miró a través del retrovisor con expresión feroz de protección fraternal. Isa, deja inmediatamente de culparte por esto. Nadie, absolutamente nadie en el mundo entero, podría imaginar que una madre sería capaz de una traición tan monstruosa contra su propia hija. Esto no es tu culpa de ninguna manera. Luciana añadió con convicción. Esto no es tu culpa ni en un 1%. Confiaste en las dos personas en las que más deberías confiar en el mundo. Tu madre y tu prometido. El problema es que ellos traicionaron esa confianza sagrada de la peor forma posible, no que tú fueras ingenua al confiar en ellos. Cuando llegamos al hotel lujoso, tuve que enfrentar la realidad práctica y emocionalmente devastadora de deshacer todos los preparativos románticos de lo que debería haber sido mi mágica noche de bodas. La elegante habitación que Daniel había reservado especialmente para nuestra primera noche como pareja, legalmente casada, ahora se había convertido en un cruel memorial de la traición. Lleno de pétalos de rosa roja esparcidos románticamente sobre la cama, king size con sábanas de seda, champán francés helado en una bandeja de plata esperando para celebrar nuestra unión, y chocolates artesanales belgas cuidadosamente dispuestos en forma de corazón, que me hicieron sentir náuseas físicas al percibir la cruel y dolorosa ironía de la situación. Vamos a quitarte esta ropa inmediatamente y quemar todo esto junto con los recuerdos horribles, dijo Patricia con determinación protectora, comenzando a ayudarme con los delicados botones en la espalda del vestido, que ahora representaba solo humillación y traición en lugar de alegría y esperanza en el futuro. Pero cuando me miré en el espejo de cuerpo entero y vi mi propia imagen todavía vestida de novia, con el maquillaje corrido por las lágrimas que habían rodado durante la confrontación y el elaborado peinado desarreglado por la emoción, sentí una rabia intensa y purificadora creciendo dentro de mí como fuego sagrado. No, no voy a quemar absolutamente nada, declaré firmemente, sorprendiendo a mis amigas con el cambio súbito de actitud. Este vestido costó exactamente la mitad de mis ahorros de 2 años trabajando duro como arquitecta y representa meses de planificación cuidadosa y sueños legítimos. No voy a destruir algo tan valioso y significativo por causa de la locura mental y moral de ellos. Mis amigas me miraron sorprendidas por el cambio súbito de perspectiva y por la determinación que transparentaba en mi voz. Isa, ¿pero cómo vas a conseguir mirar este vestido en el futuro sin recordar instantáneamente este día horrible?, preguntó Fernanda con preocupación genuina estampada en el rostro. Voy a vender, respondí con una determinación creciente que me sorprendió, como si una fuerza empresarial que no sabía que poseía estuviera despertando dentro de mí. Voy a vender todo, el vestido, los zapatos importados, las joyas, incluso el caro anillo de compromiso que Daniel me dio. Voy a transformar esta destrucción emocional en recursos financieros concretos para reconstruir mi vida completamente lejos de personas tóxicas y emocionalmente destructivas. La idea se estaba formando claramente en mi mente conforme hablaba, y cuanto más pensaba en ella, más lógica y empoderada me sentía. Y con el dinero de la venta voy a hacer un largo viaje sola, conocer lugares nuevos que siempre soñé visitar, redescubrirme como persona independiente que no necesita la aprobación o presencia de nadie para ser feliz. Patricia sonrió genuinamente por primera vez desde que todo había ocurrido. Ahora sí estás hablando como la Isabela determinada y fuerte que conozco desde niña. Esa es mi hermana guerrera que nunca se deja derribar por mucho tiempo, no importa cuán difícil sea la situación. Los días siguientes fueron una sucesión intensa de tareas prácticas que me ayudaron a mantener el foco mental lejos del dolor emocional que amenazaba con consumirme completamente siempre que me detenía a reflexionar sobre la magnitud de la traición que había sufrido. Primero, conversé detalladamente con el catering y el salón de fiestas para cancelar todo lo relacionado con la recepción que nunca ocurriría, descubriendo que perdería solo la mitad del valor pagado debido a las cláusulas específicas de cancelación de última hora que, irónicamente, yo había insistido en incluir en el contrato para protegerme de situaciones imprevistas, aunque jamás hubiera imaginado que la situación imprevista sería mi propia madre robando mi boda. El fotógrafo Roberto fue comprensivo y profesional, concordando inmediatamente en no publicar ninguna de las fotos de la iglesia en su portafolio o redes sociales, aunque mencionó que le gustaría mantener algunas de las imágenes de mi llegada que él consideró como referencia histórica para otros fotógrafos que pudieran enfrentar situaciones similares en el futuro. 3 semanas después de aquel día devastador, conseguí vender el vestido de novia a una joven arquitecta que estaba planeando su propia boda y que se emocionó al saber que podría usar una pieza tan elaborada
por una fracción del precio original. Cuando ella se probó el vestido en mi presencia, viendo su sonrisa radiante y sus ojos brillando de felicidad genuina, sentí una extraña sensación de plenitud, como si aquella pieza finalmente estuviera cumpliendo su verdadero destino de hacer feliz a una novia, aunque no fuera yo. Gracias por darme la oportunidad de realizar mi sueño, dijo ella con lágrimas en los ojos, abrazándome con gratitud sincera que me hizo percibir que a veces nuestras pérdidas se transforman en las mayores alegrías de otras personas. El dinero de la venta de todos los artículos de la boda, vestido, zapatos, joyas, decoración e incluso las alianzas que conseguí recuperar a través del abogado, totalizó una cantidad sorprendente que me permitió no solo saldar algunas deudas menores, sino también realizar un sueño antiguo que había sido postergado indefinidamente debido a los gastos con la boda. Siempre soñé con conocer Europa, especialmente Francia e Italia, países que estudié durante mi formación en arquitectura y que representaban para mí el auge de la elegancia y sofisticación arquitectónica mundial. Con mi nueva libertad emocional y recursos financieros inesperados, decidí que era hora de invertir en mí misma y en experiencias que realmente me enriquecerían como persona y profesional. 2 meses después de la boda, embarqué sola en un vuelo a París con una mezcla de nerviosismo y excitación que no sentía desde la adolescencia. Era mi primer viaje internacional sola, mi primera decisión importante tomada sin consultar a familia o novio, mi primera aventura verdaderamente independiente a los 32 años de edad. Durante las 14 horas de vuelo, sentada cómodamente en la clase ejecutiva que decidí regalarme, reflexioné profundamente sobre cómo aquella experiencia traumática se había transformado en una oportunidad única de autodescubrimiento y crecimiento personal que tal vez nunca hubiera ocurrido si mi vida hubiera seguido el rumbo planeado. París me recibió con un otoño dorado espectacular que parecía salido de una película romántica, pero esta vez yo era simultáneamente la protagonista y la espectadora de mi propia historia de renovación. Me hospedé en un pequeño hotel boutique en el Marais, un barrio histórico lleno de galerías de arte, cafés encantadores y arquitectura medieval preservada que me hacía sentir como si estuviera viviendo dentro de un libro de cuentos. Durante los 15 días que pasé en la ciudad, visité todos los monumentos arquitectónicos que había estudiado en la facultad. La Catedral de Notre Dame, aún en reconstrucción después del incendio, la Torre Eiffel vista desde todos los ángulos posibles, el Museo del Louvre donde pasé días enteros admirando obras de arte que solo conocía a través de reproducciones en libros. Pero fueron los momentos no planificados los que más me marcaron. Conversaciones espontáneas con otros viajeros solitarios en cafés de los Campos Elíseos, tardes enteras caminando sin destino por las orillas del Sena, observando artistas callejeros, noches en pequeños bistrós donde cenaba sola leyendo libros franceses con la ayuda de un diccionario, sintiéndome completamente libre para ser exactamente quien era, sin necesidad de agradar o impresionar a nadie. Por primera vez en la vida adulta, mi agenda era completamente mía. Mis elecciones estaban basadas solo en mis deseos, y descubrí aspectos de mi personalidad que habían sido sofocados durante años de relación, donde inconscientemente me moldeaba para ser la novia perfecta. Cuando regresé a Brasil después de un mes viajando por Europa, extendiendo el viaje original para incluir Roma, Florencia y Barcelona, era una versión completamente renovada de mí misma. Físicamente, estaba bronceada por el sol mediterráneo, con el cabello ligeramente más claro debido a los baños de mar en playas italianas y algunos kilos menos debido a las largas caminatas diarias por las ciudades históricas. Emocionalmente, había desarrollado una confianza inquebrantable en mi capacidad de enfrentar desafíos sola y una claridad cristalina sobre lo que realmente quería de la vida, versus lo que pensaba que debería querer basado en expectativas sociales y familiares. Profesionalmente, el viaje había sido una fuente inagotable de inspiración arquitectónica que inmediatamente comencé a incorporar en mis proyectos. Los clientes comenzaron a notar una sofisticación diferente en mi trabajo, una influencia europea sutil pero notable que rápidamente me diferenció de otros arquitectos de la región. Mi cartera de clientes creció orgánicamente a través de recomendaciones, y en pocos meses estaba ganando significativamente más que durante toda mi carrera anterior, permitiéndome mayor independencia financiera y libertad para elegir proyectos que realmente me interesaban en vez de aceptar cualquier trabajo por necesidad. Lo más difícil fue lidiar con las consecuencias familiares de la exposición pública de Margaret y Daniel. Nuestra familia se había dividido completamente. Algunos parientes tomaron mi lado inequívocamente, horrorizados por la traición sin precedentes que habían presenciado, mientras otros intentaron adoptar una posición neutral
que en la práctica significaba minimizar la gravedad de lo ocurrido y sugerir que yo debería perdonar y olvidar para mantener la armonía familiar. Patricia se convirtió en mi aliada más feroz, cortando completamente relaciones con Margaret y ofreciendo apoyo incondicional durante los meses más difíciles de mi recuperación emocional. Margaret, por su parte, intentó múltiples veces restablecer contacto conmigo a través de cartas, llamadas telefónicas e incluso apariciones inesperadas en mi casa, siempre alegando que yo estaba exagerando y que necesitábamos hablar como adultas sobre el malentendido. Sus intentos de minimizar lo que había hecho solo reforzaban mi convicción de que había tomado la decisión correcta de cortar relaciones permanentemente. En uno de sus últimos intentos de contacto, llegó al extremo de afirmar que me había hecho un favor al revelar la verdadera naturaleza de Daniel antes de que me casara con él, demostrando un nivel de desconexión de la realidad que me hizo cuestionar seriamente su salud mental. Daniel intentó buscarme algunas veces durante los primeros meses, siempre alegando arrepentimiento y pidiendo una oportunidad para explicar lo que había ocurrido. A través de Patricia, que servía como intermediaria para evitar contacto directo, supe que su matrimonio con Margaret se había deteriorado rápidamente después de la luna de miel. Aparentemente, la dinámica que funcionaba como conspiración secreta se mostró insostenible como relación pública y cotidiana. Se separaron menos de un año después del matrimonio, en una pelea fea que involucró división de bienes y acusaciones mutuas de manipulación, probando que relaciones construidas sobre traición y mentira raramente tienen finales felices. Con el paso de los meses, comencé a percibir que aquella experiencia traumática había sido, paradójicamente, una de las mejores cosas que podrían haberme sucedido. Si el matrimonio hubiera ocurrido según lo planeado, probablemente habría pasado años o décadas en una relación fundamentalmente falsa, casada con un hombre capaz de traiciones elaboradas y viviendo bajo la influencia tóxica de una madre narcisista que nunca habría dejado de interferir destructivamente en mi vida conyugal. El descubrimiento público de sus verdaderas naturalezas, aunque devastador en el momento, me salvó de un futuro mucho más doloroso y complejo. 2 años después del no matrimonio, mi vida se había transformado de maneras que jamás podría haber imaginado. Profesionalmente, estaba establecida como una de las arquitectas más respetadas de la región, con proyectos en varias ciudades y un equipo pequeño pero talentoso trabajando conmigo. Personalmente, había desarrollado un círculo social completamente nuevo, compuesto por personas que me conocieron después de la transformación. Colegas de trabajo, clientes que se convirtieron en amigos, otros viajeros que conocí durante mis aventuras por el mundo, personas que me veían como la mujer fuerte e independiente en que me había convertido, no como la víctima de una traición familiar. Fue en una exposición de arte contemporáneo, 3 años después de aquella tarde fatídica en la iglesia, que conocí a Eduardo, un profesor de historia del arte de 40 años, divorciado hace 5 años, padre de 2 hijas adolescentes que vivían con él la mitad de la semana. Eduardo era todo lo que Daniel no era: emocionalmente maduro, incapaz de juegos psicológicos, transparente sobre sus intenciones y sentimientos, respetuoso de mi independencia, sin intentar moldearme según sus expectativas. Nuestra relación creció orgánicamente durante meses de conversaciones largas sobre arte, viajes, libros y filosofía de vida, sin prisa, sin presión, sin promesas grandiosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Cuando Eduardo me pidió matrimonio, 2 años después de nuestro primer encuentro, fue durante un picnic simple en un parque de la ciudad, sin drama, sin público, sin presión emocional. Isabela, quiero construir una vida contigo, pero solo si tú quieres lo mismo, a tu tiempo, a tu manera, dijo él, ofreciéndome un anillo simple pero elegante que había elegido pensando en mi gusto personal, no en lo que impresionaría a otras personas. Mi respuesta fue igualmente simple y sincera. Sí, Eduardo. Quiero construir una vida contigo también. Nuestra boda fue todo lo que la primera debería haber sido. Una celebración íntima y genuina con 20 personas que realmente amaban y respetaban nuestra relación. Realizamos la ceremonia en una pequeña capilla en el campo, seguida de un almuerzo en nuestra propia casa. La casa que Eduardo y yo habíamos comprado juntos 6 meses antes. Una propiedad antigua que reformamos combinando mi experiencia arquitectónica con su conocimiento de historia y arte. Patricia fue mi madrina nuevamente, esta vez irradiando alegría genuina al verme genuinamente feliz. Margaret y Daniel no fueron invitados, obviamente, y su ausencia no dejó ningún vacío. Por el contrario, creó un espacio más limpio y saludable para celebrar algo verdadero. El vestido que usé fue muy diferente del primero,
Un modelo simple pero elegante que compré en una boutique local, sin estrés, sin meses de planificación obsesiva, apenas una elección práctica y bonita que reflejaba en quién me había convertido. La fiesta fue exactamente como queríamos. Música en vivo de un trío de jazz. Comida casera preparada por un catering local que conocíamos personalmente. Decoración con flores de nuestro propio jardín. Conversaciones genuinas entre personas que se preocupaban por nosotros de verdad. Cuando bailamos nuestra primera canción como pareja casada, La Vie en Rose tocada en guitarra, sentí una paz profunda que contrastaba dramáticamente con la ansiedad y presión que había experimentado durante todos los preparativos de la primera boda. Hoy, 5 años después de aquella tarde que cambió mi vida para siempre, puedo decir con certeza absoluta que fui bendecida por haber descubierto aquella terrible traición cuando ocurrió. Si Margaret y Daniel hubieran conseguido mantener sus máscaras por más tiempo, si la boda hubiera ocurrido según lo planeado, yo probablemente estaría atrapada en una vida fundamentalmente falsa, rodeada por personas que no me amaban verdaderamente, limitada por expectativas que no eran mías, viviendo una versión disminuida de quien realmente podría ser. La experiencia me enseñó que a veces los peores momentos de nuestra vida son, en realidad, regalos disfrazados, oportunidades brutales pero necesarias para el crecimiento, la liberación y el redireccionamiento. Aprendí que la familia verdadera es elegida, no heredada por biología, y que el amor verdadero nunca requiere que te disminuyas o sacrifiques tu autenticidad para ser aceptada. Aprendí que la independencia emocional y financiera no son lujos, sino necesidades básicas para cualquier mujer que quiera vivir con dignidad e integridad. Margaret y Daniel, inadvertidamente, me dieron el mayor regalo posible. La oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando todas las expectativas externas fueron destruidas, cuando todas las máscaras sociales fueron removidas, cuando fui forzada a reconstruir mi vida basada solamente en mis propios valores y deseos. Por eso, de una forma extraña y paradójica, estoy agradecida por aquella tarde terrible en la iglesia San Francisco que reveló verdades dolorosas pero necesarias y me liberó para una vida mucho más auténtica y satisfactoria. Hoy, cuando paso por la iglesia San Francisco durante mis caminatas matutinas con Eduardo, no siento dolor o rabia. Siento gratitud por haber escapado de una vida que habría sido una mentira elaborada y bonita. Cada cicatriz emocional de aquel periodo se transformó en una fuente de fuerza y sabiduría que uso para ayudar a otras mujeres que enfrentan traiciones familiares o relaciones tóxicas. Mi historia se convirtió en una prueba viviente de que es posible reconstruir completamente la vida después de una devastación total, que es posible encontrar felicidad verdadera después de tener todos los sueños iniciales destruidos, y que a veces perdemos cosas malas disfrazadas de cosas buenas para hacer espacio para cosas genuinamente maravillosas. Como le dije a Patricia la semana pasada, mientras observábamos a Eduardo jugando con sus hijas en el jardín de nuestra casa. Si alguien me preguntara si cambiaría algo de lo que sucedió aquel día en la iglesia, mi respuesta sería un no absoluto e inmediato. Porque sin aquella destrucción necesaria, yo nunca habría descubierto quién realmente soy. Nunca habría encontrado a Eduardo. Nunca habría construido esta vida que es verdaderamente mía. A veces, los finales felices vienen disfrazados de tragedias que nos fuerzan a reescribir completamente nuestros guiones de vida. Y así, una historia que comenzó como la peor pesadilla posible se transformó en la mayor bendición de mi existencia. Una prueba de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes para abrazar la incertidumbre y reconstruir sobre los escombros de sus sueños destruidos. ¿Te gustó la historia de Isabela y su recordatorio de que nuestra mayor fuerza frecuentemente emerge de nuestros momentos más devastadores? Y que a veces necesitamos perder completamente la vida que pensábamos querer para descubrir la vida que realmente merecemos vivir? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.